Sean todas y todos bienvenidos a un lunes sobrenatural. Y así, iniciamos con 3 historias que nos han llegado en las últimas semanas para conocer las cosas que realmente ocurren en la ciudad de Durango en estos temas sobrenaturales. La primera historia que nos llega es de una amiga sobrenatural, quien hace muchos años vivió esta vivencia. Nos platica que en su colonia, donde ella ha vivido en los últimos 40 años, siempre ha sido una colonia problemática, y más en los tiempos donde las pandillas hacían de las suyas, aquí en la ciudad de Durango. Nos platica nuestra amiga que hace más de 20 años esta historia tuvo lugar ahí enfrente de su casa. Era un punto donde se reunían los pandilleros, los cholos, y ahí uno de ellos destacaba por ser una persona muy violenta. Era una persona que asaltaba, que agredía a casi todo mundo. Realmente era un problema para toda la gente que vivía ahí. Todo mundo le tenía miedo, ya que agredía a jóvenes, adultos, pero nunca se metió con las mujeres. A ellas, a las señoras, siempre las respetó, pero siempre de alguna forma les pedía dinero. Ese joven no vivía por ahí, pero se juntaba con la pandilla de la esquina. Todo el mundo lo conocía como el Cholo, y una mañana a ese joven lo mataron enfrente de la casa de nuestra amiga. Ahí le quitaron la vida. La violencia con la cual vivió toda su vida se le regresó, y a él nadie lo pudo salvar. Ahí, en plena calle, quedó muerto. Nadie sabía cómo se llamaba realmente. Se desconoce si algún familiar haya reclamado el cuerpo. Lo más seguro es que ese joven iba a ser enterrado sin que nadie reclamara su cuerpo, sin que alguien le pusiera una lápida. De alguna forma todo el mundo descansó, ya los asaltos eran menos. Era una señal para todos los cholos que se juntaban ahí, de que tal vez ellos fueran los próximos, pero aún así la violencia en esas calles nunca paró. Nos platica nuestra amiga que a ese joven, a ese cholo, nadie le puso una lápida, nadie le puso una cruz en su memoria. Pasaron los meses y algún vecino dejó un carro ahí, abandonado. Pasó el tiempo y poco a poco lo fueron desmantelando, le fueron quitando piezas, las llantas, el interior, y simplemente quedó el cascarón de aquel carro. Nos platica nuestra amiga que en una ocasión, ella se percató que adentro del cascarón de ese carro había una persona, había un joven. Inmediatamente alertó a los vecinos para que tuvieran cuidado, ya que posiblemente ahí alguno de estos jóvenes, de estos cholos, estuviera resguardando para asaltar, para agredir a las personas que normalmente pasaban por ahí. Ella junto con otros vecinos se acercaron y cada uno de ellos vio con sus propios ojos cómo ese joven al interior de ese carro desapareció. Al principio me dijo que no pensaron que era un fantasma, que ellos pensaron que se había escapado antes de que los vecinos llegaran. Pero este evento se fue repitiendo con el tiempo, hasta que de repente se juntó una cantidad de personas tan grande que le sería imposible a esa persona de escapar. Y ahí a la mitad de la calle, todos los vecinos, incluyendo a nuestra amiga, vieron con sus propios ojos cómo la figura de ese joven desaparecía abruptamente. Inmediatamente todo el mundo en ese fraccionamiento se dio cuenta que era un fantasma que se resguardaba en ese carro. Después, jóvenes y niños usaban ese carro para juntarse. Se empezó a hacer realmente un problema para todas las personas que vivían ahí. Rápidamente agarró fama entre las personas de ese fraccionamiento, hasta que nuestra vecina juntó firmas y se llevaron ese vehículo y jamás volvieron a ver a ese fantasma ahí. Cuando hablamos con nuestra amiga, yo le pregunté que si algún vecino tenía actividad sobrenatural en sus casas, ya que normalmente cuando las personas son privadas de la vida de una manera violenta, esa entidad se queda por ahí vagando y nos reporta que ninguno de sus vecinos presenta actividad sobrenatural en sus casas. Y ahí es cuando nosotros entendemos que muchas veces los fantasmas y las personas que en su momento perdieron la vida se quedan arraigados en ciertos objetos, es decir, que lo más seguro que una vez que se hayan llevado ese carro al corralón, el fantasma de aquel cholo se haya ido a esconder, esté arraigado en ese carro y tal vez, solamente tal vez, a nosotros
nos quede la duda de saber si sigue ahí en ese vehículo resguardado. Son simplemente teorías, porque nunca más lo volvieron a ver, pero todo el mundo en su momento lo vio con sus propios ojos, como ese joven sin nombre se resguardaba al interior de ese carro. Muchas veces a plena vista, en plena calle, muy cerca de donde vivimos, la actividad sobrenatural puede pasar y pasa enfrente de nuestros ojos. Le preguntamos a nuestra amiga que si después de eso alguien le puso una cruz en memoria de esa persona, de ese joven. Me dijo la señora que nadie le había puesto una cruz. Al final de cuentas, nadie conocía a esa persona y por todo lo que hizo ese joven en vida, nadie se iba a tomar la molestia de ponerle una cruz en su nombre. Estos eventos, aunque parecen lejanos e inofensivos, realmente son una prueba de que la vida no termina aquí. Tal vez el espíritu de ese joven se haya sentido seguro en el cascarón de ese carro. No sabemos a ciencia cierta qué haya ocurrido con el espíritu de aquel joven. Tal vez, como lo mencionamos anteriormente, se haya ido a un corralón, a seguir pasando el tiempo hasta que deje este plano. Muchas gracias, querida amiga, por compartirnos esta historia que realmente es digna de un lunes sobrenatural. Esta es la segunda historia de la noche y realmente es una historia muy interesante. Nos platica un amigo sobrenatural que su papá siempre se dedicó a ser jardinero. Él durante muchos años se ha dedicado a este oficio tan noble. Mucha gente lo conoce y saben que es una persona de toda la confianza, ya que conoce el interior de muchas casas en zonas residenciales de la ciudad. Nos platica nuestro amigo que su papá un día llegó a su casa con un semblante de miedo, y ahí juntó toda la familia y antes de que empezaran a cenar, les platicó lo que vivió unas horas antes. Tiene más o menos 5 años que la vivió. Nos platica nuestro amigo que su papá estaba cortando un árbol y para eso se subió a una escalera, ya que las ramas de aquel árbol eran bastante grandes y desde allá arriba él vio la casa que estaba enfrente de él. Era una casa abandonada. A simple vista se veía. Ya tenía muchos años esa casa y solamente desde esa altura se alcanzaba a ver que esa propiedad ya tenía muchos años abandonada. Era una casa grande, de 2 pisos. En eso, algo le llamó la atención en la parte de arriba. En una ventana, ahí estaba la silueta de una mujer en pleno día. Nos dice nuestro amigo que realmente a su papá se le hizo muy raro ver a esa persona de edad avanzada en esa ventana. Cuando bajó e hizo una pausa en su trabajo a tomar un poco de agua, le preguntó a la dueña que quién vivía en esa casa y la señora le dijo que esa casa tenía muchísimos años abandonada y ahí simplemente no vivía nadie. Y el papá de nuestro amigo le dijo a esa señora que acababa de ver una señora en la ventana. La señora asustada le dijo que eso era imposible, porque ella recordaba que era una señora de edad avanzada, que esa persona tenía muchos años de estar muerta. Cuando el papá de nuestro amigo se enteró de eso, dice que ahí le empezó a dar un poco de miedo, pero aún así pensó que se había imaginado tal vez esa silueta. Tenía que seguir trabajando y nuevamente se subió a seguir cortando aquel árbol. Y la sorpresa de nuestro amigo es que vio perfectamente a la señora a mitad del patio. Ya no estaba en la ventana, pero ahora esa mujer, esa señora, estaba a mitad del patio. Nos platica nuestro amigo que su papá cuando vio eso y pudo ver perfectamente que esa señora lo estaba viendo, le entró un miedo que casi hace que se desmaye en plena escalera. Se bajó casi de un brinco y él ya no cortó ese día los árboles. Nuevamente le platicó a la dueña la situación y la señora, aunque no le creyó, le pidió que al siguiente día terminara el trabajo. Nos platica nuestro amigo que cuando les platicó en la noche eso que él vivió, a todo mundo les dio mucho miedo. Me platica casi Bull. Nos imaginamos la cara y la ropa de esa mujer, del fantasma que vio mi papá. Lo increíble de esta historia es que a plena luz del día se apareció y se veía tan normal que era imposible de creer que fuera un fantasma. Pero sí, definitivamente era el fantasma de aquella dueña de esa casa, quien de alguna forma u otra sigue rondando libremente por lo que alguna vez fue su casa. Esta es una gran historia que hoy hace que todo el mundo nos cuestionemos si en la casa de al lado,
en esa casa abandonada. De alguna forma, algún espíritu de algún dueño sigue rondando de esas casas. Tú podrías ser, mi amigo, la próxima persona que algún día vea el espíritu de algún fantasma, de algún vecino que simplemente ya no debería estar en este plano. Ahora con la tecnología que tenemos, con los celulares, podría ser fácil tener evidencias de este tipo de historias. ¿Te atreverías a estar grabando aquella casa que está abandonada el tiempo suficiente para que tú puedas tener en tu celular alguna evidencia de que lo sobrenatural siempre está más cerca de nosotros de lo que imaginamos? Y si es así, que llegues a captar algo, nos encantaría revisar esa evidencia para saber si de alguna forma tuviste la suerte de captar algún fantasma. En nuestra ciudad es muy común tener siempre una casa abandonada muy cerca de donde vivimos. Tal vez porque no prestamos la atención necesaria, o tal vez porque no nos ha tocado ver ese tipo de cosas. No significa que no existan. Y de alguna forma, como el papá de nuestro amigo, un día tal vez te asomes y veas que siga viviendo de alguna forma el espíritu de aquel dueño o aquella dueña de esa casa. ¿Qué harías tú si vieras eso? Si vieras que a la mitad del patio el fantasma de aquella persona te está viendo, ¿cómo reaccionarías? Es una historia realmente digna de este lunes sobrenatural. Muchísimas gracias, querido amigo, por compartirnos la historia que a tu papá le tocó vivir alguna vez. Con esta historia terminamos este lunes sobrenatural y agradezco a nuestro amigo quien nos mandó esta historia. Hace muchos años, cuando él todavía era estudiante, se metió a trabajar a una funeraria aquí en el estado de Durango. Esa funeraria, nos platica nuestro amigo, que era un lugar realmente hermoso. Todo el mundo lo conocía y aunque al principio le daba miedo trabajar ahí por la cuestión de estar lidiando con cadáveres, después de unos meses nuestro amigo se adaptó. Para él era muy normal estar ahí donde los preparaban, subiendo y bajando escaleras, metiéndose en las capillas e incluso en la bodega. Para él era un trabajo más y al final de cuentas se adaptó a través del tiempo. Pero una tarde nos platica nuestro amigo que estaban esperando a que llegara el cuerpo de una persona. No nos quiso decir si era hombre o mujer para cuidar la identidad de esta persona. Simplemente nos platica que esa tarde, antes de que llegara el cuerpo de esa persona, se empezó a sentir un ambiente muy pesado, algo que él nunca había experimentado en ese lugar y había estado incluso trabajando en la noche, en la madrugada, y a él nunca le dio miedo estar ahí. Cuando por fin llegó el cuerpo de esa persona, se acentuó más esa sensación en el ambiente. Era un ambiente tan pesado, como viciado. Inmediatamente lo llevaron al lugar donde los preparan. Cuando por fin pudo ver a esa persona en la plancha, antes de prepararlo, nos dice nuestro amigo que normalmente ellos tienen la costumbre de pedirle permiso al cuerpo que van a trabajar. Así se les indicó y así lo han hecho. Y así lo hicieron durante todo el tiempo que trabajó, pero él sentía miedo. Él de alguna forma sentía que algo que no estaba bien. Me platicó que las luces de aquel lugar, de aquella morgue, empezaron a parpadear y con eso la sensación del miedo era tan grande que incluso las otras personas que estaban ahí empezaron a sentir lo mismo. Me platicó que de repente toda la luz se fue y en eso sintió cómo dejaron caer en la plancha a aquella persona. Simplemente se escuchó un gran golpe y él supo que sus compañeros dejaron caer a esa persona. Al instante volvió la luz, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. Cuando dos de sus compañeros salieron de aquel lugar, nuestro amigo se quedó completamente solo y fue cuando me platicó que él no se quería acercar a esa persona. Agarró los instrumentos para ir preparando el cuerpo. Se puso una bata. Mi error fue, Bull, que le di la espalda. En eso, yo sé que de repente hacen sonidos los cuerpos, que incluso puede haber movimientos involuntarios. Eso ya me había tocado con otras personas, pero en eso, a mis espaldas sentí como si esa persona estuviera llorando, en voz baja. Yo realmente volteé y sabía perfectamente lo que había escuchado, y poco a poco me fui acercando a esa persona para comprobar si esa persona
estaba con vida o llorando. Cuando hizo eso, nuevamente la luz empezó a parpadear. Él, en lugar de acercarse, empezó a retroceder. Y una vez que retrocedía, la luz nuevamente volvía a la normalidad. Pero cuando nuevamente se acercó al cadáver, la luz empezaba a parpadear. Decía que era un efecto realmente horrible. Y lo que hizo fue salirse de esa habitación hasta que llegara el forense, ya siendo 2 personas en ese lugar, listos para preparar el cuerpo. También a aquella persona, también a la nueva persona que ingresó, le tocó vivir lo mismo, de sentir en el ambiente esa pesadez. Y justamente cuando se iban acercando al cuerpo de esa persona, la luz de ese lugar se apagó. Nuestro amigo identificó eso y le pidió que retrocediera, y al instante, a unos metros de él, nuevamente la luz se prendió. Hablaron con mantenimiento y le pidieron que revisaran los fusibles, pero todo estaba bien. En todas las capillas y en todo lugar había luz. Solamente en ese lugar se iba momentáneamente la luz cuando se acercaban a esa persona. Nos platica nuestro amigo que realmente les costó trabajo dejar listo el cuerpo de esa persona. Una vez que lo vistieron, que lo prepararon, que lo pusieron en el ataúd, me comentó que realmente esa persona pesaba más de lo que se imaginaron. Le tuvieron que hablar a otras personas de mantenimiento para que entre todos, entre 6 personas, pudieran poner correctamente el cuerpo de esa persona. Ellos sabían que el peso que estaban cargando no correspondía a las dimensiones de esa persona. Me platica que con dificultad por fin lo pusieron, y una vez que ya estaba adentro, él, nuestro amigo, se fue a lavar las manos, se fue a cambiar y se fue a su casa. Pero esa noche, ya estando en su casa, sintió la misma sensación que en aquella funeraria. Sintió como el ambiente de su propia casa se ponía cada vez más denso. Y aunque me dijo, tal vez no me creas, Bull, pero esas luces, lo mismo que pasó en aquella funeraria, en aquella sala de morgue, empezó nuevamente a suceder en mi cuarto. Ahí sentí que el espíritu de esa persona me había acompañado. Y aunque no vi a nadie y no volví a escuchar que llorara, realmente sentí un miedo que nunca había sentido en toda mi vida. Para las personas que creen que trabajar con muertos es fácil, nos platica nuestro amigo que es una de las cosas más difíciles en esta vida. Él, por primera vez, sintió y vio con sus propios ojos cómo ciertas personas siguen trayendo después de muertos cargas realmente muy pesadas. Nos platica nuestro amigo que todavía tiene 2 historias más. En el futuro nos las va a platicar. Para nosotros, querido amigo, va a ser un placer conocer tus historias, porque estoy seguro que esto no es lo más aterrador que te ha ocurrido. Gracias a todos nuestros queridos amigos y amigas sobrenaturales que semana a semana nos mandan sus saludos, sus historias, y podemos platicar con ellos de estas cosas que realmente aterran a la gente, porque son historias reales, historias que la gente de Durango ha vivido y tienen en sus mentes en estos temas sobrenaturales. Esperemos que estas historias nunca te ocurran a ti, pero si de alguna forma te llegan a tocar vivirlas, ya sabes que no serás el único que ha vivido esto. Muchas gracias por sintonizarnos en este lunes sobrenatural. Yo soy Bull y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí por Canal 12.1, el canal sobrenatural de todo Durango. Yo soy Bull y para mí va a ser un placer para platicarte las historias que están ahí guardadas en nuestros expedientes sobrenaturales. Les mandamos a cada uno de ustedes un fuerte abrazo y nuestra recomendación es que cuando sientas que algo perturba el ambiente, estés preparado porque tal vez a ti te toque vivir una experiencia sobrenatural. Muy buenas noches y de verdad esperamos que esta noche no te alcancen las pesadillas.